Hola a todos, continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy nos toca el capítulo 11. En el tema anterior les expliqué que entre el capítulo 9, donde termina el sexto sello, y el capítulo 11, versículo 15, donde empieza el séptimo sello, hay un lapso, que son el capítulo 10 y el capítulo 11, los primeros 14 versículos. En el tema anterior tocamos el capítulo 10. Hoy día nos tocaría el capítulo 11, de los versículos 1 hasta el 14. Acá hay dos temas principales. En los versículos 1 y 2 se nos habla del tercer templo. Y a partir del versículo 3 en adelante se nos habla de los dos testigos que llegarán acá a la tierra. Empecemos con los primeros dos versículos. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿De qué templo estamos hablando? Vamos a hacer un poco de historia. El rey David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia. Y al final de sus años, cuando ya estaba en la vejez, decidió construir un templo para Dios, para Jehová. Él dijo que quería construir un templo de tal magnitud, de tal gloria mayor que el palacio del rey, porque su Dios merecía tener un templo mayor, de mayor gloria que el mismo palacio del rey. Sin embargo, el profeta se acerca donde el rey David y le dice: no, tú no vas a construir el templo, porque la casa de David tenía mucha sangre derramada. Obviamente David cometió algunos errores en su vida y esos errores implicaron la muerte del esposo de Betsabé, con la cual después se casó. Entonces Dios le dijo: David, tú no lo vas a construir, pero me lo va a construir tu hijo, Salomón. Y Salomón construyó el primer templo. Hasta ese entonces el pueblo de Israel solo tenía el tabernáculo, que era una carpa grande. Ahora iban a tener un templo. Al templo de Salomón se conoce como el primer templo, o también llamado el templo de Salomón. Esta construcción del templo de Salomón duró cerca de 7 años. Pero al final, Israel es invadido por el imperio babilónico, por Nabucodonosor, quien destruyó el templo en el año 586 antes de Cristo. De esta manera el primer templo fue destruido. El cautiverio en Babilonia duró 70 años, según profecía que Dios había dado a Daniel. 70 años sería la duración del cautiverio, y al término de esos 70 años, Nabucodonosor ya falleció. Y ahora tenemos al emperador Darío, del imperio medo-persa, ante quien había caído el imperio babilónico. Darío, él tiene en su corazón ayudar al pueblo hebreo a reconstruir el templo de Jerusalén. Y es así que bajo la tutela de Esdras y Nehemías, pueden encontrar los libros de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento, regresa un pequeño grupo de sobrevivientes, digamos, regresan a Jerusalén y empiezan a reconstruir el muro de Jerusalén, y dentro de ese muro reconstruyen el segundo templo. Ese es el segundo templo, llamado el Templo de Jerusalén, que básicamente quedó durante la época romana. Cuando leemos en la Biblia sobre el Templo de Jerusalén, estamos hablando del segundo templo. No el templo de Salomón, el segundo templo llamado el templo de Jerusalén. Sin embargo, ese templo que
habitó, que Jesucristo visitó y en la época romana, ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por las turbas romanas a cargo de Vespasiano y de su hijo, el general Tito. Lo interesante es que hubo una profecía de Jesús sobre ese templo. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Y efectivamente, cuando llegaron las turbas romanas a Jerusalén, se corrió la voz de que el pueblo hebreo había escondido el oro entre las piedras del templo. Y el ejército romano se preocupó de sacar piedra sobre piedra para tratar de encontrar el oro escondido entre las piedras del templo. Lamentablemente el oro no estaba ahí, no estaba escondido entre las piedras del templo, y por eso en el año 70, literalmente, el templo de Jerusalén fue destruido, fue desmantelado, es la palabra exacta, en el año 70. Y esto es considerado el segundo templo de Jerusalén. En el año 600 después de Cristo, los ejércitos musulmanes llegaron a Palestina. En ese tiempo estaba el califa Omar y tomaron propiedad del terreno, de las ruinas del templo, y el monte Moriah pasó a manos del islamismo. Y ahí mismo, en ese terreno donde se había desmontado el templo de Jerusalén, los musulmanes construyeron dos mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa y la otra que es conocida como la mezquita de Omar o la mezquita de la cúpula, que es una cúpula dorada que hay. Estas dos estructuras fueron construidas exactamente en el terreno donde estaba el templo de Jerusalén. Lo único que ha sobrevivido hasta ahora es el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén, que es conocido hoy en día como el Muro de los Lamentos. Pero el templo de Jerusalén fue completamente, desapareció, y en su lugar en este momento se encuentran estas dos mezquitas de los musulmanes que son íconos de la fe del Islam. Sin embargo, las profecías bíblicas indican que un tercer templo se va a reconstruir. Y las profecías bíblicas son claras. La Biblia menciona de que un príncipe aparecerá y que va a surgir de entre las naciones del antiguo imperio romano, que harán cesar los sacrificios y las ofrendas durante el periodo de la tribulación. Esto indica, por el profeta Daniel y por el mismo Señor Jesús, indicaron que va a haber un templo y ese templo va a tener sacrificios, va a ofrecer sacrificios en el pueblo hebreo y que esos sacrificios van a terminar a los 3 años y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros conocemos como el anticristo va a lograr una paz entre el pueblo hebreo y el pueblo musulmán de tal manera que le van a permitir reconstruir el templo por tercera vez, el tercer templo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Quiero aclarar esto. Si leen Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante, se habla de las 70 semanas proféticas determinadas sobre el pueblo de Israel. Cada semana profética es de 7 años. El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Versículo 26: y después de las 62 semanas
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 69 semanas determinadas desde que se reconstruye el segundo templo hasta la muerte del Mesías. Se cumplieron exactamente. Si ustedes calculan en términos de años, van a encontrar que las 69 por 7, 69 por 7, son 483 años, si no mal me equivoco, ¿no? Se cumplen exactamente los años en que el templo fue reconstruido y la muerte del Mesías. En ese momento, cuando muere Cristo, se detiene el reloj profético de Israel y empieza el tiempo de la iglesia. Queda una semana profética pendiente. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia salga de la tierra, se terminó el tiempo de la iglesia y se inicia la última semana profética de Israel, los últimos 7 años que van a coincidir con los 7 años de la gran tribulación de Apocalipsis. Quizás en alguna oportunidad podríamos hacer un estudio explicando con detalle esto de las 70 semanas proféticas de Daniel. Y en la última semana profética, en los últimos 7 años, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si no hay templo, no puede haber sacrificio ni ofrenda. Tiene que haber un templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y Jesucristo, en el Mateo capítulo 24, nos menciona exactamente el mismo tema. Mateo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Es decir, el mismo Jesucristo está diciendo que la profecía de Daniel es cierta, que va a tener un templo donde se van a ofrecer sacrificios y que a la mitad de la semana vendrá la abominación desoladora. ¿Y esto a qué se refiere? A que aquel hombre, el anticristo, que hizo un pacto con el pueblo hebreo y logró la paz entre los hebreos y los musulmanes, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, va a romper su pacto, su palabra, se va a meter en el templo de Jerusalén, va a ofrecer sacrificios mundanos como cerdos, cabras, cualquier animal inmundo, va a ofrecerlo en el lugar del sacrificio y además se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios, dice el texto bíblico. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y entonces se está diciendo que el anticristo va a lograr esta paz temporal, pero luego a los 3 años y medio va a violentar el templo, el tercer templo reconstruido. ¿Es fácil? No es fácil, porque actualmente en ese terreno
están estas dos mezquitas del pueblo árabe, del pueblo musulmán. La famosa, la cúpula dorada. Y entonces, para reconstruir el templo habría que destruir estas mezquitas islámicas. Y eso implicaría una guerra contra todo el pueblo islámico. Entonces, no es fácil en este momento hacerlo. En 1990, para que entendamos un poco la gravedad de la situación, en 1990, cuando el pueblo hebreo iba a celebrar el Yom Kippur, que es el día de la expiación, la festividad más grande del pueblo hebreo, se corrió la voz de que algunos hebreos iban a colocar la primera piedra del templo en forma simbólica. Las autoridades hebreas lo prohibieron porque sabían que eso podía traer muchas consecuencias. Sin embargo, la bola continuó, la bola corrió, llegó a oídos de los musulmanes, quienes esa noche llegaron al terreno y a todo israelita que pasaba comenzaron a atacar y a golpear. En total murieron 20 personas y cerca de 200 heridos solo por la suposición de que algunos iban a colocar una piedra inicial simbólica de la reconstrucción del templo. Así es de grave la situación. Por otro lado, debemos saber que el pueblo hebreo tiene una comisión permanente ya formada hace años para la reconstrucción de su templo. Lo que ustedes están viendo en este momento es la maqueta del tercer templo a ser reconstruido. Tienen la maqueta, tienen todos los materiales, tienen todo el dinero guardado listo para usarlo, tienen hasta todos los utensilios. Todo, absolutamente todo, ya lo tienen. Solamente necesitan el lugar, el espacio para reconstruir el templo de Jerusalén. En otras palabras, tiene que ocurrir un milagro político, vamos a decir así, para que ellos puedan reconstruir el templo. Pero el inicio de la reconstrucción del templo es el inicio de los últimos 7 años de Apocalipsis. Si nosotros sabemos, escuchamos, recibimos noticias de que el templo de Jerusalén empezó a ser reconstruido, debemos saber que quedan 7 años para esta humanidad, que la venida del Señor es inminente, que la iglesia está lista para partir y que vienen los próximos 7 años de la gran tribulación, apenas el templo esté construido. Esta es una señal profética que hay que estar atentos porque en cualquier momento podríamos recibir una noticia así. Bien, ahora continuamos en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 en adelante. Entramos a otro tema. Entramos a 2 personajes. La Biblia les llama los testigos. Vamos a leer. Versículo 3 en adelante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Primeramente, ¿cuál es la misión de estos testigos? Su misión es profetizar. No tiene nada que ver con decir sueños ni cosas místicas. La palabra profetizar significa traer un mensaje de Dios a los hombres.
Lo que tienen que hacer estos testigos, van a predicar. ¿Cuánto va a durar este ministerio de estos dos testigos? Va a durar 1260 días, equivalente a 3 años y medio. Y estos dos testigos vienen cubiertos del poder de Dios, es decir, el poder de Dios los está protegiendo, los está cuidando durante esos 3 años y medio. Dice, por ejemplo, en el versículo, vamos a leer, testigos están de pie. El versículo 6, estos tienen poder, dice, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. También se habla de que de su boca sale fuego, ¿no? De su boca sale fuego, en el versículo 5. ¿A qué se refiere con que de su boca sale fuego? No es que sale fuego de sus labios, pero tiene que ver, para los que conocen la historia, lo que pasó con Elías el profeta. Cuando Elías el profeta dice, vinieron a buscarlo a Elías de parte del rey, y lo vinieron a buscar, siendo él el profeta de Dios, vienen a buscarlo con insolencia, con soberbia, y le dicen, el rey manda que vayas, ¿no? Y Elías, haciendo uso de su autoridad espiritual y de su dignidad como siervo de Dios, dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate a tus 50. Y descendió fuego del cielo que consumió a los 50 soldados. Cuando el profeta Elías da la orden, inmediatamente desciende fuego del cielo y consume a los soldados. Y esto lo repite nuevamente 2 veces, y a la tercera el general ya le pide con humildad, por favor, anda donde el rey, ¿no? El texto bíblico dice que en muchos casos los profetas de Dios tienen el poder de invocar y cae fuego del cielo, que puede ser en forma de un rayo también, ¿no? De alguna manera la voz, la autoridad que tienen estos dos testigos va a permitir este tipo de juicios. Luego dice que si alguno quiere hacerles daño, o sea, cualquier persona que quiera agredirlos morirá de la misma manera. Tienen poder para cerrar el cielo, que esto fue lo que hizo el profeta Elías. Cuando Elías oró para que no llueva, y no llovió durante 3 años, ¿no? Tienen poder para cerrar el cielo. Tienen poder para convertir las aguas en sangre. Y esto es lo que hizo Moisés y Aarón cuando fueron a rescatar al pueblo hebreo de los egipcios. Tienen poder para herir las plagas, para herir con plagas, que también fue lo que hizo Moisés. Ahora, en el versículo 4 nos dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos 2 olivos? ¿De quiénes se está hablando? En Zacarías, capítulo 4, versículos 11 al 14, nos dice, Zacarías 4, 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de la tierra. Matthew Henry, el comentarista bíblico, dice, basta con una lectura rápida de los versículos para darnos cuenta de que aquí hay una clara referencia a Elías
y a Moisés. No vamos a intentar ser dogmáticos en este punto, pero creo, en efecto, que estos dos testigos son Moisés y Elías, como lo vamos a demostrar a continuación. Las tradiciones rabínicas afirman de que se trata de Moisés y Elías. Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. Sobre Elías existe una profecía muy clara. En Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. El texto de Apocalipsis 11 menciona dos cosas que hizo Elías. Hizo descender fuego del cielo, hizo detener la lluvia por 3 años y medio. De tal manera que estos argumentos nos hacen pensar que uno de los testigos es Elías, quien no murió. Es uno de los personajes que no murió. En la Biblia dice que fue llevado al cielo en carros de fuego. Segundo, el segundo testigo, la muerte de Moisés también está inmersa en eventos extraños. En Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 7, dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. ¿Por qué Dios mismo sepultó a Moisés? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué Dios ocultó el sepulcro de Moisés de tal manera que nunca nadie supo en qué lugar fue sepultado? En Judas, el versículo 9, dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El texto de Apocalipsis que hemos leído nos menciona convertir las aguas en sangre o las plagas de Egipto, que es lo que hizo Moisés. De esta manera podríamos creer que el segundo testigo es Moisés. Entonces serían Elías y Moisés. Lo más interesante también es que cuando Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un monte alto y se transfigura delante de ellos, los dos personajes que aparecen son Moisés y Elías. Por todo esto, y no vamos a caer en un dogmatismo, pero nos es posible suponer con mucha probabilidad de que estos dos testigos que aparecen para predicar, para llamar al arrepentimiento, durante esos 3 años y medio, durante la construcción, cuando el templo ya esté construido, esos primeros 3 años y medio, serán Moisés y Elías. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 7 al 10, encontramos que cuando estos testigos cumplan su misión, dice: cuando hayan acabado su testimonio, versículo 7, Apocalipsis 11, 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará cuando ya hayan acabado su misión. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estamos hablando de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La guerra dirigida por el anticristo,
que recibe de Satanás su poder, pero solo cuando hayan terminado su testimonio podrán destruirlos. Esto nos muestra que a veces cuando Dios tiene un plan y tu tiempo, tu ministerio terminó, es hora de partir. Cuando terminó el plan, es hora de partir. A veces nos cuestionamos cuando un siervo de Dios muere, pero no. Cuando terminó nuestro tiempo en esta tierra, es tiempo de partir. Y naturalmente no nos vamos a suicidar. Por eso es que hay circunstancias alrededor que hacen que uno pase a la presencia de Dios. Puede ser un accidente, puede ser un infarto, puede ser una enfermedad. Cuando nuestro tiempo en esta tierra terminó, Dios utilizará algún método para hacernos partir. Ahora, 3 cosas van a ocurrir. Sus cadáveres de estos 2 testigos van a ser expuestos públicamente en la plaza principal de Jerusalén, donde el Señor fue crucificado, dice el versículo 8. Le llaman Sodoma y Egipto porque a pesar de ser Jerusalén, es una ciudad llena de idolatría y paganismo. No permitirán que sus cuerpos sean sepultados y todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones lo verán. Esto en los siglos pasados habría sido una locura. Hoy en día, con el Internet, ya no. Con el Internet se va a retransmitir a todas partes, todo el mundo lo va a poder ver por los satélites, por los teléfonos móviles, de tal manera que todos se van a gozar. Dice, ¿por qué? Porque los profetas atormentaban al pueblo con su predicación. Qué gran diferencia con los predicadores que te hablan cosas bonitas, que te dicen cosas que te halagan. Estos predicadores que hoy día abundan y que la gente apasionadamente sigue, porque vas a la iglesia y te dicen, voy a la iglesia no para que me digan cosas duras, yo voy a la iglesia para que me motiven, para salir contento, alegre. Los predicadores que de una u otra manera hablamos la palabra es dura, la palabra es difícil, la palabra confronta, la palabra te hace ver tus errores. Y entonces la gente no le agrada ese tipo de predicación. La gente prefiere una predicación suave, una predicación light, una predicación que te haga sentir una persona buena, una predicación que te diga que en el fondo eres bueno, que tienes buenos sentimientos, que te vas a salvar de todas maneras. Pero la verdad es que a veces la predicación es dura, porque todos de alguna manera estamos cometiendo errores y necesitamos que la palabra nos confronte para sacarnos de ese error. Pero eso no le gusta a la gente. Estos 2 testigos predicaban un mensaje duro. Dice el texto que atormentaban a la gente con su predicación. Y por esa razón, cuando fallecen, la gente aplaude y celebra. Celebra de tal manera que hasta se entregan regalos, dice, entre ellos. Se celebran hasta que se entregan regalos entre ellos. ¿Qué será? ¿No? Yo me imagino, ¿pueden imaginar ustedes a la comunidad gay? ¿O a la comunidad pro aborto? ¿Pueden ustedes imaginar a todo este grupo de mujeres lesbianas que salen en las calles semidesnudas y que estos 2 testigos han predicado contra toda esa aberración? ¿Saben qué van a pasar cuando estos 2 testigos mueran? Toda esa gente van a salir a aplaudir, van a celebrar, van a hacer fiesta, porque la predicación de ellos los atormentaba, como hoy en día. Cuando tú predicas contra estas aberraciones, entonces la gente sale a protestar y te llaman homofóbico y te llaman todo lo que quieren llamarte. Pero cuando estos testigos vengan, van a predicar y estas comunidades de gentes van a odiar la predicación. Cuando mueran estos 2 testigos, esta gente va a celebrar, va a salir a la calle a celebrar. Continuamos con el versículo 11 hasta el 14.
Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El final es la victoria del Señor. Al final dice que el Espíritu de Dios va a entrar nuevamente en ellos después de 3 días y medio, y se van a levantar sobre sus pies y van a comenzar a caminar, y va a entrar pánico en toda esa gente. Habrá un gran terremoto, la 10ª parte de Jerusalén se derrumba, van a morir 7,000 personas. Algunos, dice el versículo 13, algunos darán gloria al Dios del cielo, pero ya es tarde, porque ya estos testigos están ascendiendo a la presencia de Dios. Así que al final, aunque la gente pensó que los habían vencido, a estos 2 testigos que predicaban duramente la palabra de Dios, y que la gente se sentía atormentada por esta predicación tan dura, cuando ellos se burlaron, celebraron, se mandaron regalos, de repente a los 3 días y medio, Dios decide devolverles la vida. Y entre el espíritu de vida de Dios entra en ellos, y ellos se levantan sobre sus pies. La gente al ver eso queda aterrorizada, y acompañado de un terremoto, gente que fallece. Esta es la historia de estos 2 testigos, de Moisés y Elías, que fueron enviados a predicar durante estos 3 años y medio en que el templo de Jerusalén comienza a funcionar. Termino con un texto de 2 de Pedro, capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando de ya los últimos años de la tribulación, cuando viene la tribulación, y aún en ese tiempo, Dios en su misericordia manda testigos que prediquen la palabra para que la gente se arrepienta. La gente con maldad en el corazón no le gusta esa predicación. No quieren arrepentirse. Quieren seguir en sus corrientes como Sodoma y Gomorra, que menciona el versículo 8. Ellos quieren seguir en su podredumbre, quieren seguir en su depravación, quieren seguir en su aberración. Dios está dando tiempo de arrepentimiento. No es que Dios está retardando su promesa, sino que Dios en su paciencia nos está dando tiempo de arrepentirnos y de volver a los caminos de Dios. Ojalá nosotros hayamos encontrado ese camino de vuelta. Nosotros tenemos quizás 15 o 20 años más de vida. Ojalá que en estos 15 o 20 años nosotros recuperemos esa pasión por servir al Señor con un corazón puro, con un espíritu noble, con un corazón limpio. Y que volvamos a decir: Señor, estos son mis últimos 20 años, pero yo quiero estar preparado para que tú vengas por tu iglesia. Y que en cierta manera cumplamos la función de estos testigos, de predicar entre la gente un mensaje de arrepentimiento, para que la gente vuelva sus ojos al Señor y encuentren en el Señor la paz que necesitan. Terminando, si leemos en el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis, dice:
y el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahí empieza recién la séptima trompeta, que se verá en el próximo estudio. Que Dios les bendiga.